Gracias, querida familia, por continuar con nosotros. Como les anunciamos al principio del programa, hoy vamos a hablar de salud renal, de la importancia de cuidar nuestros riñones y de qué está influyendo hoy en día, ¿verdad? Para que veamos tantos casos de problemas renales, principalmente en la juventud, en nuestros jóvenes, no solo dominicanos, jóvenes en el mundo están evidenciando, ¿verdad?, aumento de problemas en la salud renal. Hoy estoy acompañada de un galeno, un joven galeno dominicano que hace carrera, ¿verdad? Trabaja directamente en los centros, en la UCE y también en el Morgan. Es nefrólogo. El doctor Basilio Gómez hoy nos va a arrojar luz e información valiosa que usted debe ver. Y si sus hijos les gusta entrenar, o sea, que van al gimnasio también, hoy tenemos información valiosa para ellos. Doctor Basilio, gracias por estar aquí. ¿Cómo se siente? Gracias, Ana. Estamos muy bien. Bendecido por la invitación. Gracias de verdad, porque es importante que la población sepa que el riñón es muy silente y debemos actuar de manera oportuna para evitar enfermedades. Es así. ¿Qué de cierto hay en eso? De que cuando el riñón duele o hay alguna evidencia porque ya hay un daño probablemente irreversible. Sí, así mismo es, porque en las fases iniciales el riñón tiende a no dar síntomas. Cuando hay un dolor, posiblemente puede ser por un cálculo, como la gente lo conoce, una piedra, pero ya eso es una cosa aguda. Pero cuando hablamos ya de una enfermedad crónica, vienen unos síntomas como son la fatiga o el cansancio, edema de miembros inferiores, el edema palpebral. Son unos síntomas que se van acumulando y eso nos da a nosotros a entender que hay una enfermedad renal crónica. Excelente. Para que nuestra audiencia más o menos ahí vaya familiarizándose con el tema que vamos a tratar hoy, brevemente explíquenos de cuál es la función de este órgano, del riñón, que por qué lo necesitamos que esté súper sano. Eso es muy importante. Muchas personas desconocen en realidad la función del riñón porque solamente piensan que el riñón es producir orina. El riñón va más allá. El riñón se caracteriza fundamentalmente por la regulación de la presión arterial, por la producción de una hormona que se llama la eritropoyetina, que es un precursor de los glóbulos rojos. Así también nos ayuda a lo que es el equilibrio ácido-base. Usualmente nuestro organismo necesita un pH normal que va de 7.35 a 7.45 y para ello el riñón tiene que hacer una regulación. Igualmente con los electrolitos, el potasio, el sodio, el riñón se encarga de que haya un balance y que no haya un descontrol del mismo. Entonces decimos que una persona, ¿verdad?, que ya tiene una enfermedad o una condición ya, vamos a decir, como lo ha mencionado, de la presión, que sea hipertenso o hasta la misma diabetes, que motiva que el paciente esté constantemente tomando medicamentos y en el caso de los diabéticos utilizando insulina. Quiere decir que en este caso ese riñón va forzado. Sumamente. Se estima que después de los 40 años el riñón va perdiendo 1% de su funcionalidad. Y si tú eres diabético o hipertenso, eso aumenta. Se dice que 1 mililitro por minuto se va perdiendo después de los 40. Pero si usted es hipertenso o diabético, son 3% más de una persona normal. Por eso es que es importante, si usted es diabético o hipertenso, ir donde su nefrólogo. Ok, ¿no? Ya lo saben. De cara, ¿verdad?, a la ciencia, a la medicina, ¿cuáles son quizás esos factores que están incidiendo directamente en que hoy en día observemos tantas problemáticas a nivel de riñón? De hecho, se observan jóvenes ya hasta dializándose con situaciones, ¿verdad?, preocupantes de este órgano. Es muy importante determinar que ahora, como usted bien lo dice, en la juventud, la hipertensión viene siendo, ya antes se diagnosticaba en personas más adultas, pero la misma falta de ejercicio, la dieta inapropiada, que comen mucha comida rápida, el alcohol, fumar, la juca, el cigarrillo electrónico, todo eso va influyendo
a través del riñón, así como las personas que se automedican. O sea, usted automedicarse sin una prescripción médica, se sabe que el riñón es quien elimina estos medicamentos. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, por esa falta de ejercicio, ha venido en aumento. Se dice que aproximadamente más de 1.000 millones de personas en el mundo son obesos y que en Estados Unidos en el 2030 la mitad de la población van a ser obesos. Y eso quiere decir que va a aumentar aún más la prevalencia de hipertensión y diabetes por la misma falta de educación alimentaria y por la falta de ejercicio. Y los factores externos, como dijimos ya, fumar, el alcohol y esas cosas. Hay quienes dicen que ven acá y por qué la juca o el vape o estos cigarrillos afectan mi riñón. ¿De qué manera eso impacta este órgano? Porque es verdad, es un secretor de la orina y todo eso, pero ¿cómo maneja la nicotina, el humo? Ya el alcohol, ok, vamos a decirlo porque es un impacto que pasa directo, ¿verdad?, a los riñones y hay un trabajo ahí que tiene que hacer. Pero en el caso de la juca, los vapes, esto de humo, ¿cómo lo influyen en el riñón? Es muy importante saber que aunque el hígado es quien metaboliza, diríamos, los medicamentos y el alcohol que pasa por aquí, como usted bien lo dice, el vape y los cigarrillos usualmente tienden a tener nicotina, que hace lo que es que los vasos a nivel de riñón se vasoconstriyan. ¿Qué pasa? Se ponen más pequeños y disminuye el flujo a nivel de riñón. El riñón es un órgano que necesita mucha sangre, mucha agua, mucho líquido, por así decirlo. Entonces, si nosotros disminuimos lo que es la luz del vaso del riñón, eso va a producir que venga una lesión renal aguda o ya, si es muy crónico, una lesión renal crónica o enfermedad renal crónica, valga la redundancia. Pero es más por efecto que hace que el vaso, o sea, el vaso se vuelva más pequeño y llegue menos flujo al riñón. Y también la misma toxina llegan al riñón, el mismo tóxico, y eso hace también que se produzca un daño a nivel glomerular del propio riñón. Ok, excelente. Doctor, usted está ahí, labora directamente en 2 centros muy conocidos del país. ¿Cuál es la mayor complicación, el mayor problema que ustedes están viendo frecuentemente? Como nefrólogo, el principal problema de los pacientes nuestros es que son referidos muy tarde, porque usualmente los pacientes ya van en una situación que lo que necesita es terapia renal sustitutiva, dígase hemodiálisis o diálisis peritoneal, o ya sea prepararse para trasplante. Nosotros como nefrólogos lo que estamos ahora enfocarnos en la prevención. Existen muchos medicamentos que en fases iniciales uno pueden prolongar lo que es que la enfermedad no llegue a su punto terminal, disminuir la progresión de ella. Por eso es que es importante, si el paciente es diabético o hipertenso, inmediatamente, aunque no tenga ninguna lesión o no tenga síntomas, vaya donde el nefrólogo para orientarlo de cómo puede cambiar la vida de él si no llega a diálisis. Wow, es duro eso, escuchar eso, ¿eh? ¿Y en cuáles casos, vamos a decir hipotéticamente, quizás de pacientes que no tienen ninguna de estas 2 condiciones que hemos mencionado, que ustedes sugieran ir, ¿verdad? Porque ya sabemos que probablemente no van a tener síntomas, pero ¿cuáles serían esas señales que ustedes les recomendarían a las personas ir para que no lleguen ya en esta etapa tan difícil que dejan al médico sin alternativa, señores? Algo quizás que se pudo haber evitado con un simple chequeo, con una simple sonografía. Así mismo es como usted dice. No, si usted ve que está teniendo espuma en la orina, un cambio de color en la orina, si los pies se le van edematizando, o sea, se le van hinchando, si usted ve que se fatiga con facilidad, si usted ve que la presión no se regula, una presión muy refractaria, resistente. Generalmente alta. Exactamente, alta, que le dan varios medicamentos y usted ve que no tiene control de ella, es porque hay una alteración a nivel de riñón. Y es importante también que nosotros tengamos en cuenta que hay medicamentos, como dije ahorita, que usted siendo hipertenso o diabético,
van a mejorar esa condición, independientemente se vea con otro especialista, porque esto es disciplinario. Tanto el cardiólogo, el nefrólogo, el endocrinólogo o el diabetólogo, tenemos que manejar el paciente en conjunto para ver la mejoría de él. Eso es armar un equipo inteligente que van a trabajar por el bienestar de su salud, ¿verdad? Exactamente. Que no compitan los medicamentos, siempre es bueno esa comunicación. Sí, sí. Ya que entramos en el tema de los medicamentos, tengo entendido que hay muchos suplementos que a veces uno se lo toma porque están en moda, que el colágeno, que la vitamina C, que las B12, B6, o sea, que uno termina consumiendo suplementos en el día a día, supuestamente para uno protegerse, la vitamina D. ¿Qué tan dañino puede ser esto para nuestra salud renal? Sí, eso es sumamente muy importante, como usted lo dice ahora. Estamos en boga del fitness, estamos utilizando mucha creatina, mucha proteína. Ay. Exacto, y eso entonces ha venido a aumentar lo que es algunas condiciones, no solamente a nivel renal, sino otras condiciones que van alterando la funcionabilidad del organismo. Pero más bien debemos, antes de consumir creatina, aunque se ha visto estudios de que esta no hace daño directamente, sino si usted tiene una condición de base que no sabe porque no se ha hecho ningún tipo de análisis, por eso es que es bueno al iniciar el gimnasio, usted hace un chequeo general, dígase, haces un electrocardiograma, un ecocardiograma, ver cómo está el corazón, ver cómo está el riñón, cómo está el hígado, un conjunto para que usted pueda hacer un ejercicio adecuado y tomarse la cantidad de proteína que va de acuerdo a su peso y de proteína. Y no olvidarse, claro, de la cantidad de agua. A medida, exactamente, a medida que usted vaya consumiendo creatina y proteína, el consumo de agua debe ser mayor. Usualmente una persona de 70 kilos debe consumir o ingerir por lo menos 2 litros de agua diaria. Si usted suda, eso aumenta aún más la cantidad de agua que tiene que tomar. Eso es importante. Ok. Y veo que frecuentemente se toman los electrolitos y los BCAA. ¿Esto es favorable para el riñón? No de por sí, no, porque usualmente nuestro organismo en personas sanas hace una regulación, como le dije ahorita, de los electrolitos. O sea que no es necesidad, al menos que usted tenga una condición que necesite un electrolito exactamente. Que te la hayan indicado exactamente. Antes. No está de más tomárselo, pero puede hacer daño en ciertas circunstancias, porque sabemos que con el sudor se van perdiendo electrolitos. O si tiene alguna condición, una enfermedad diarreica, fiebre o cualquier otra cosa, sí puede perder electrolitos. Hay ciertas condiciones que sí se la debe tomar. Pero es bueno saber que tiene que tener mucho cuidado con esos suplementos. Y sobre todo el primero que usted dijo, que a veces tienden a ser un poquito arrítmico, dar arritmia, problemas cardíacos. Claro, porque tú quieres energía para entrenar, para rendir, para tener más fuerzas y muchas veces terminan tomando esos aminoácidos que prometen más energía y los mismos BCAA que son, a veces vienen en polvo, a veces vienen líquido, pero realmente hay que tener mucho cuidado con eso. Ha desmontado, ¿verdad? Como dicen los jóvenes por ahí, un santo, porque hay muchas personas que satanizan el hecho de tomar la creatina, dicen de plano que eso afecta al riñón, de plano, pero ya en el caso suyo, dice que si usted se chequea, revisa cómo está su cuerpo, quizás pueda tomarlo, ¿no? Exactamente, así mismo, porque no es que hace un daño de por sí por su consumirla, sino la cantidad y la regulación que tenga de esta y la condición que usted tenga como individuo. Si usted es una gente sana y pesa tantos kilos, puede beberse tanta creatina, pero con un consumo de agua favorable, de que el riñón puede eliminar normalmente esa creatina que usted toma. Ok. ¿Cuáles son, así rápidamente, quizás esas secuelas, esos daños, pequeños daños que puede sufrir a nivel renal de quizás abusar de estos productos y también para ponerle el cherry al pastel, ser un mal tomador de agua? ¿Cuáles quizás serían esos problemitas que nos pueden aparecer? Usualmente lo que puede hacer la proteína y la creatina en exceso
es que puede hacer un daño a nivel de la pared, de una pared o de un filtro que tenemos a nivel del riñón. Entonces esto puede hacer que se sature y entonces eso evita que el riñón pueda eliminar los tóxicos que en realidad debería eliminar. Entonces se va acumulando en el cuerpo. Como dicen por ahí, se tapa. Exactamente, por así decirlo, pero no por la producción, porque hay dos funciones. El riñón puede producir orina y no depurar. Ahora, él puede depurar y producir orina al mismo tiempo, que eso es lo que usualmente se hace en pacientes sanos. Pero si usted consume proteína con exceso, o creatina en exceso, o anabólicos, también que se ha visto eso muchísimo, sí, puede hacer que el órgano... Exactamente, que el riñón, que es el principal órgano por donde se elimina, haga que haya un efecto a nivel del glomérulo y eso pueda producir lo que es que se desprenda proteína por la orina, que usualmente no se debe desprender, y eso va a producir un edema de miembro inferior, y ese puede ser el acto principal o el síntoma principal que puede dar estos pacientes. Wow. Señores, yo no sé si ustedes lo entendieron como yo, pero el simple hecho de estar haciendo pipí, eso no quiere decir que tus riñones estén perfectamente. Puede ser que usted esté orinando, pero exista alguna problemática, alguna sintomatología. Yo entiendo que aquí debemos tratar nosotros como medio de comunicación, pero también de parte de los galenos, el tratar de llevar un poquito más de conciencia a la sociedad en torno a la importancia de la salud renal. ¿Cuántos factores influyen así mismo. En nuestra salud renal? Porque sin lugar a dudas, por ahí es que sale todo, o sea, todo, de nuestro organismo. El hecho de que pasemos el fin de semana tomando alcohol, que pasemos el fin de semana comiendo de todo, sin pensar en que tenemos un pequeño órgano que es el que está drenando nuestra sangre, sacando las impurezas. ¿Cuál sería su consejo para principalmente esta sociedad joven que está llevándose el mundo por delante, podemos decirlo así, quizás sin pensar en el factor salud? Bueno, lo más importante, como usted dice, tomar conciencia de que aunque nos sentimos bien y que vemos el mundo que ha cambiado muchísimo después de COVID, debemos por lo menos anual hacernos un chequeo de rutina, independientemente usted se sienta algo o no. Y sobre todo aquellos pacientes o aquellas personas que tienen algún familiar, el papá o los abuelos, que sufrieron de alguna condición, no solamente hipertensión y diabético, sino que tenían el corazón grande, como dicen las personas, una falla cardíaca, que tuvieron una enfermedad autoinmune, que tuvieron un quiste a nivel de riñón, porque existe la enfermedad poliquística autosómica dominante, que esto se va a ver mucho, que al final de estas pacientes tienden a producir lo que es una enfermedad renal crónica también. O sea que lo principal que nosotros como jóvenes es tomar conciencia de una buena alimentación, de hacer ejercicio, la toma de agua que siempre se nos olvida. Doctor, no, que yo bebo refresco, que yo bebo jugo, no es lo mismo que tomar agua. Agua no se sustituye con nada, ni con agua de coco. No, eso es así, eso es así. Doctor, el caso de los quistes en los riñones, ¿cuál es la realidad del tratamiento a seguir y en qué momento quizás uno puede tener preocupación tras encontrar quiste en los riñones? Si existe la posibilidad de que una persona tenga quiste en ambos riñones. Claro, existe la posibilidad. Como dije ahorita, un factor genético sobre todo, vienen desarrollándose el quiste. El quiste puede ser simple o complejo, puede ser unilateral. ¿Y cómo uno determina eso de simple o complejo? Eso a través de una sonografía. Va a depender del tamaño y su localización, si son múltiples o no. Entonces, dependiendo de esto, es la evolución del paciente. Existen tratamientos que pueden disminuir lo que es el tamaño del quiste, aunque no son tan efectivos para ello. Usualmente el quiste no tiende a crecer cuando es un solo quiste en ambos riñones o dos, dependiendo de la localización. Uno lo que hace es que le da un seguimiento cada 6 meses a ver si crece, pero usualmente no crecen. También, en caso de que pueda crecer o que son múltiples, uno ya lo envía a urología y se decide ya hacer una extirpación del órgano o no. Pero siempre va a depender de la ubicación
y de cuántos son. Ok. Y entonces me crea realmente mucha curiosidad esto. ¿Existe entonces la posibilidad de que se pueda intervenir el riñón, quitar el quiste sin perder el riñón o se pierde el riñón? Depende, como yo le dije, la localización. Porque si es un quiste solo, simple, sea, con simplemente verlo, valga la redundancia, él no va a hacer ningún tipo de daño. Si lo quitamos es peor en esa situación, porque se ha visto por estadística que el quiste no crece ni hace daño. Usualmente las personas se dan cuenta de manera accidental, ni siquiera por dolor, ni siquiera por sangre oculta en la orina, ni siquiera por proteína en la orina, por nada. Simplemente una persona se hizo una sonografía Y vio el quiste. Pero los quistes, si es único y su localización no está comprometiendo la salida de la orina o la funcionalidad del riñón, es mejor dejarlo, porque extirparlo puede traer más problemas de lo que tiene el quiste. Usualmente los únicos quistes que vienen a tener problemas son cuando son varios y están ubicados en ciertas zonas que pueden afectar el riñón, que no es tan común. Ok. Entonces aquí se da un tratamiento. ¿Ustedes recomiendan algún tratamiento o algún seguimiento? ¿Ver esto cada qué tiempo? Dependiendo, como le dije, la cantidad de quiste, uno da un seguimiento de cada 6 meses. Uno puede poner el tolbactán, que se ha utilizado muchísimo para los quistes, o ya puede referirlo a urología. Pero usualmente es manejo conservador. Uno dice conservador, solamente observación. Observación, excelente. Doctor, ya nos están haciendo señas, pero no quiero dejar ver a todo noticia negativa aquí en este aspecto. ¿Qué tan avanzado, qué tanto hemos evolucionado en materia de salud de cara a la salud renal, valga la redundancia, entiéndase, a trasplantes y todo eso que involucra el riñón? Eso es una buena pregunta. Usualmente cuando el paciente le decían que iba para diálisis, ya pensaba que su vida ya no tenía ningún tipo de emoción, por así decirlo. No estaba motivado. Claro, porque tú entendías que iba a depender de esa máquina ya. Exacto. Para toda tu vida. No, y no solamente depender, sino que le faltaba poco para fallecer. Ya gracias a Dios a la tecnología existen varias modalidades. Existe la hemodiálisis, una hemodiálisis ya más suave que la de antes, que el paciente tolera más. La diálisis peritoneal, que es la que se da en la casa a través de una máquina o a través de un líquido que pasa y se introduce por el estómago, valga la redundancia, por el área abdominal, y ahí uno hace la diálisis. También en el país se hacen trasplantes de donantes vivos y donantes fallecidos. Que han sido muy exitosos. Exactamente. Las cosas de vida, la supervivencia es bastante buena con el trasplante. Ya no solamente familiares directos, también puede ser un amigo, un conocido, que tenga familiaridad, claro está, que sean conocidos entre ellos y se le hacen los estudios correspondientes de que la persona que done no esté enferma y el receptor sea compatible con esa persona. Y hay muchos medicamentos que han venido a ayudar a disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Wow. Ese va a ser un tema para la próxima entrevista. A ver, hablar de esos medicamentos que están marcando la diferencia en la salud renal. Doctor, ¿algún contacto, sus redes sociales para que la audiencia, verdad, quien esté interesado, quizás ese diabético que nunca se ha ido a chequear los riñones y que tiene algunos 10 años recibiendo insulina, entiendo que ya, ¿verdad? Hay que ir a chequearse. Sí, no es así, claro. Estamos en las redes sociales, en @nefrologiard, y el número de contacto es 809-914-1087. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Tenemos muchísimos, valga la repetición, muchísimos temas ahí que quedan pendientes para otra visita de usted aquí al programa. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Amigos y amigas, continúen aquí porque aún nos queda contenido que compartir con ustedes. Ya volvemos.